Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Yo sí. Uy, yo no le escucho nada, espérame. Ahí sí. ¿Me escucha? Hola. Yo sí escucho. Sí, sí. Ya, súper. Eh, una pregunta. ¿Vieron sus notas? ¿Llegaron las notas? Ay, Dios mío. Sí, sí. Ayer les subí las notas de la primera evaluación. Ya, les puse las notas de inmediato porque observé que, bueno, revisé todo y noté que básicamente no existía indicio para sospechar de que no hubiesen entregado lo que realmente hicieron. Por lo tanto, esa es la nota que van a tener. Vamos a quedar ahí. Si quieren tener más feedback sobre su evaluación, me lo pueden solicitar por correo y les hago un resumen de cuáles fueron los errores que tuvieron. Básicamente hubo algunos problemas, la mayoría de los problemas estuvieron relacionados con el modelo, el modelado. Tienen que echarle una mirada a cómo plantear los modelos y hacer una revisión de las unidades. ¿Ya? Hay un montón o sea, la mayoría de las notas que no son excelentes, porque de hecho hubo hasta un 100, hubo un 100, hubo 80 y algo, un 90 y algo también, o sea, las notas estuvieron bien y me pone, bueno, bastante ¿Dónde contento están de las esto. notas? ¿Dónde están? ¿En qué, Perdona, Sebastián, en qué parte están las notas? en la sección de calificaciones del aula. Ok. Bueno, básicamente como les comentaba, pues me parece que entendieron cómo se hace la simulación de diagramas de flujo, entendieron también el concepto de simulación secuencial, y básicamente como les comento, las notas, si cuando no son tan buenas, que fundamentalmente están relacionadas con un modelo que es deficiente, y es deficiente como que en vez de tener errores tenía horrores, ¿ya? Entonces, si quieres saber un poco más, me puede escribir un correo y yo le mando su evaluación personalizada, y de todas maneras, si tengo que subir la pauta, que ayer no me alcanzó el tiempo para hacerla porque prefería preparar la clase de hoy y aparte subir las notas y hacer todo eso, ¿ya? Eh, ¿Revisaron han revisado los videos de la teoría de optimización? Sí, profe. Y ya, ¿y qué tal con eso, Sebastián? ¿Qué Yo tal? aún no. Encuentro que es muy similar a la materia del certamen 1, pero es más enredado porque son más cosas. ¿Pero qué es lo más enredado para ti, Sebastián? ¿Tienes dudas? Lo que pasa es que hay algunas notaciones que me quedan dudas. Ya, por ejemplo, Por ejemplo, entendí todo lo de los argumentos del F-min coin y todas esas ya, cosas, ujú, pero, por ejemplo, de repente en algunas funciones, que son las funciones objetivo o las restricciones, tienen como unos símbolos medio raros, algunas cosas para llamar, entonces ya. como que ahí me perdí. Oye, y en relación, por ejemplo, más que a la implementación, al concepto, ¿esto es muy distinto a GIO? De hecho, es como APQ con geomezcla. Es un poco así, ¿no es cierto? Un poco las dos cosas. En relación, por ejemplo, vamos ahora a meternos un poco en la llamada y en usar MATLAB durante el día de hoy. Podemos intentar sacar todas las dudas resolviendo este ejemplo que les mandé. En relación no al ejercicio, sino más bien al concepto de optimización y en particular al concepto de optimización de proceso secuencial. ¿Tienen dudas? ¿Se entiende la idea? ¿Hay algo que quisieran que yo reforzara antes de comenzar con este ejemplo? Lo que voy a hacer, voy a partir con este ejemplo, y este ejemplo es bastante interesante porque complementa el otro que tienen, que yo les subí, que es estos 4 videos que tienen distintas partes, donde en ese caso tenemos una pequeña diferencia con lo que vamos a hacer y por lo tanto creo que da va a ser un buen punto de comparación, ¿ya? Vamos a conversar un poco de eso. Diego, dime. Sí, es que yo no entendí muy bien el penúltimo video con restricciones. Ya, ¿qué No no sé si entendiste podría de eso? explicarlo un poco. No, es que, bueno, son fragmentos que no entendía a medida que iba avanzando. Si lo pudiera explicar como todo un poquito, se lo agradecería. Pero, ¿te refieres donde aparecen los algoritmos del problema de optimización con Claro, sí, restricciones? sí. Ya, perfecto. Ya, mira, voy a compartir mi iPad un momento para mostrarles, o así como en palabras súper sencillas,
¿cómo se hace? Ya vamos a compartir el iPad, compartir. Entonces, duplicar pantalla. Aquí estamos duplicando la pantalla. Y ahora están viendo una pantalla cuadriculada. Ya, Sí. a ver, Diego, cuando nosotros intentamos, quizás Sebastián hacía con su forma de comentar el problema que estamos intentando resolver, daba en el clavo con el hecho de que esto es muy parecido a la primera materia, solamente que más enredada, porque así es, ¿ya? Y les voy a explicar por qué Sebastián tiene razón. Entonces, cuando nosotros trabajábamos con el video anterior al que me comenta Diego, que yo creo que me sirve como punto de partida, nosotros intentamos, cuando resolvemos un problema de optimización, ese problema puede ser con restricciones o sin restricciones, ¿ya? Pero el concepto que uno trabaja es el mismo al final. Uno tiene algo como esto. Por ejemplo, imagínense que ustedes definieron que este es el problema de optimización que van a resolver, donde cómo se lee básicamente que es resolver un problema de optimización es equivalente a encontrar los valores de ciertas variables que me permiten definir una función objetivo de tal forma que esa función sea mínima. Esa es básicamente como la traducción más inmediata que yo podría hacer de un problema de optimización. Entonces, nuevamente, definir ciertas variables que afectan o que me permiten describir un indicador, que es una función objetivo. Entonces, esta función objetivo es una especie de indicador. Y de hecho la palabra es clave y es súper bien utilizada el concepto de indicador, porque yo, para saber si algo es bueno o es malo, necesito que me lo indique, necesito yo tener claridad, necesito medir si es que algo es bueno o es malo. Por lo tanto, la función objetivo se puede entender como eso, como un indicador o una medición de qué tan bien o qué tan malo estoy. Y en este caso, bueno, de acuerdo a este problema de optimización, implica mínimo. Entonces, como este problema de optimización, que lo escribía de esa forma, tiene esa lectura. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre, y pucha, aquí, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, podríamos darnos cuenta de que los otros elementos que vemos en este curso son también muy similares a la filosofía que les voy a intentar mostrar ahora mismo, que es que básicamente aprendimos lo básico, aprendimos a simular sistemas algebraicos, utilizando un método que es bastante bueno, utilizando una estrategia que puede ser o simultánea o secuencial, y entonces la idea es sacarle lo máximo provecho a ese conocimiento. Ese es el concepto. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros, si yo les dijera a ustedes, tenemos que resolver este problema de optimización, claro, ustedes irían probablemente lo que aprendieron en GIO, y me dirían una forma de cómo se resuelve, que básicamente estaría definida en dos pasos. El primer paso sería intentar transformar este problema de optimización en algo que yo sé resolver. Entonces, la idea aquí es una transformación de tal forma de que aparezca algo que yo conozco, que yo sé resolver, que se resuelve, mediante algún metodología que yo ya conozco. Y en este caso, como les decía, la primera materia me dice que yo sé resolver sistemas que son así. Esos sistemas yo los sé resolver. Entonces, la primera parte es transformar este problema en algo como eso, como este sistema de ecuaciones que yo sé simularlo, y a continuación, la segunda parte sería la simulación. Y la simulación tiene como resultado final el valor de U, que hace, solución de hecho, que hace que ese G, cuando lo reemplazo en este G, este U, perdón, cuando lo reemplazo en el G, va a ser igual a 0, que es básicamente lo que aprendimos en el primer video. Por eso, Sebastián, te tiene toda la razón. Dime, Sebastián, Díaz. Técnicamente no es usar prácticamente el FSOL. Efectivamente sí, pero no necesariamente va a usar siempre el FSOL. Sí, la verdad es que sí, Sebastián. Es una especie de técnicamente usar el FSOL, solamente que vamos a ocuparlo con una información extra que necesitamos, porque la optimización es como un poco más difícil que la simulación, pero el concepto es el mismo, ¿ya? Pero sí, Sebastián. Ok, gracias. De hecho, es el método de Newton para optimización, así se llama. ¿Ya? Entonces, en los videos y en la materia que hay disponible del curso, este U-solución, cuando nosotros trabajamos con un problema de optimización, le ponemos un asterisco.
Ese asterisco implica el mejor de todos, ¿vale? Lo otro, vamos a poner acá una nube, que es una nube de recordar cosas. Nosotros lo que resolvíamos era un problema así, donde lo que intentábamos encontrar era el valor de U, perdón, el valor de X, el valor de X que cumple esa igualdad. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a hacer mediante la optimización es, en vez de nosotros darnos los valores de las variables de decisión, las variables de decisión van a ser calculadas siguiendo este procedimiento. Entonces ahí ya hay una diferencia un poco mayor, que no es solamente simular para encontrar los X, sino que es simular para encontrar los U, que a su vez me van a permitir encontrar los X. Ese es el concepto global de la simulación, perdón, de la optimización utilizando el método secuencial, ¿vale? Pero eso es como un poco más adelante. Volviendo a lo que me preguntaba Diego, el primer paso para transformar un problema como que no sabemos muy bien cómo tomarlo en un problema que sí sabemos cómo enfrentarlo, es transformarlo en algo que conocemos, ¿ya? Y eso está directamente relacionado con las condiciones necesarias de optimalidad, ¿ya? Esas siglas ahí, las condiciones necesarias de optimalidad, lo que nos ayuda es a transformar un problema que tiene una palabra mínimo ahí, y una función objetivo, y una variable de decisión, en algo que yo puedo manejar, que es una restricción de igualdad. ¿Ok? Y aquí lo invito a... Vieron los videos y eso, pero básicamente las condiciones necesarias de optimalidad son aquellas que me permiten describir dónde está el óptimo, o mejor aún, qué característica tiene el óptimo cuando lo encuentre. Porque necesitamos algún tipo de guía que nos ayude a identificar cuándo llegamos al óptimo. Y claro, básicamente, si nosotros tenemos acá un U y aquí una J, y tenemos eso que está ahí y queremos minimizarlo, nosotros sabemos que acá está el valor mejor de todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tiene eso? Bueno, la primera característica es que es el menor de todos. O sea que si yo, por ejemplo, acá pongo J de U, asterisco, siempre va a ser menor que otro J de U, donde U es distinto de U asterisco. Lo cual es evidente, pues estamos viendo el gráfico y eso es así. Si me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda del U, siempre voy a tener un valor más grande de J. ¿Ya? Pero claro, si yo hiciera eso, me costaría mucho resolver el problema porque no soy capaz de ver esto, por ejemplo, en n dimensiones. Es muy difícil verlo. Cuando la variable de decisiones solamente tiene una sola dimensión, es fácil verlo. Pero cuando tengo n, ya no es tan fácil y por lo tanto no puedo buscarlo gráficamente. Entonces, la característica de las condiciones necesarias de optimalidad es que evitan hacer esta inspección gráfica y lo que te dicen es que lo mismo que tú ves acá se puede obtener cuando yo observo que la derivada en este caso respecto a U de J, cuando U es su asterisco, es igual a 0. Que es yo creo que es una solución, una forma de ver la optimización que la vieron en Mate 1 probablemente, porque básicamente dice que cuando llegamos a un mínimo, la derivada es 0, nada nuevo. La gracia está en que ahora esto sí es así. Lo único que tengo que hacer es renombrar esta función completa, el gradiente de J con respecto a U, transformarlo en un G. Y ahora sí lo puedo resolver. Y efectivamente, Sebastián, yo podría resolver esto ahora utilizando el FSOL. Pero para eso yo tendría que, de manera analítica, obtener las derivadas. O sea, por ejemplo, si es que ya no son una dimensión, si es que ahora son 3 dimensiones, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer sería definir que G es igual a dj a de U1, hacer las parciales, dj a de U2 y dj a de U3, y entonces acá tendría un G1, un G2 y un G3, y a esto yo tendría que aplicarle, transformarlo en un vector, y a ese vector aplicarle el FSOL. Y para eso, claro, hay un paso intermedio que sería derivar simbólicamente, automáticamente, serían formas de hacerlo. Los métodos numéricos lo que te dicen es, voy a resolver esto, pero para resolver esto no te voy a pedir que tú me calcules las derivadas, sino que las voy a calcular yo mediante un método numérico. Y básicamente también lo que me dice es que si yo quiero resolver esto mediante el método del FSOLV, que sería el que tú me habías comentado, lo que habría que hacer es aplicar el método de Newton, y el método de Newton me dice que en la siguiente iteración voy a tener el valor actual más un delta.
Y este delta, cuando trabajábamos con el método de Newton para simulación, era igual a la función y su derivada. Había como una relación ahí entre la función y la derivada. Pues acá sería la función también. Habría un menos acá, porque hay menos en estas funciones. Y acá teníamos el valor de u respecto a j, que es la función evaluada en k, y esta es la segunda derivada, y esto está a la menos 1, y acá entonces está el valor de la primera derivada de j respecto a u, y esto también evaluado en k. Y ese es el paso de actualización de Newton de optimización, donde acá ustedes tienen la derivada de g, y acá está g, que es básicamente el método de Newton de simulación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque ahora voy a pasar a lo que me preguntaba Diego, pero esta introducción que está acá la utilizo porque ustedes ya conocen este concepto. Lo vimos desde siempre. Cualquier persona que hizo un curso inicial de cálculo se acuerda de esta parte que estaba acá, de que estas derivadas tienen que ser iguales a 0. ¿Ya? Y aparte nosotros le agregamos, como bien decía Sebastián, esta derivada que tenía que ser, que esto se parece mucho a la primera evaluación, perdón, la materia del primer certamen. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, este método de Newton que está acá, aquí está Newton, y se llama Newton de optimización porque requiero calcular el gradiente de la función objetivo y también requiero calcular la matriz de segundas derivadas. ¿Cómo se llama esa matriz de segundas derivadas? Hessiano. Eso, perfecto. Perfecto, perfecto, Sebastián. Ok, entonces espérese, que quiero hacer algo. Vamos a... un segundo, por favor. ¿Qué quiero hacer? Vamos a agregar una página después. Estamos acá. Sí. Entonces ahora lo que me preguntaba Diego. Estaba agregando la página. Ahí está. Vale. Entonces lo que me preguntaba Diego es algo súper interesante. Porque básicamente, ¿qué pasa ahora cuando yo tengo esto? Tengo una función de u, ya que estas van a ser mis variables de decisión. Y antes voy a poner acá un cuadrito acordándome que yo quiero optimizar un proceso. ¿Ya? Y ese proceso tenía un modelo, y ese modelo yo lo había descrito de esta forma, para que no se nos olvide. ¿Ya? Y este proceso que está acá es todas estas unidades que están en serie, que pueden tener reciclo, etcétera, etcétera. O una sola unidad también, puede ser perfectamente una sola, aplica lo mismo. Yo siempre puedo llegar a esta abstracción matemática que es un modelo que describe cómo se interconectan las unidades, cómo son las unidades, etcétera. ¿Ya? Recordando la primera parte del curso, acá teníamos una variable que se llama variable de decisión, que es algo que yo decido, y X representan las consecuencias de mis decisiones, ¿ya? Dicho de otra forma, cuando yo aplico la f a la menos 1, cuando yo simulo esto, lo que obtengo es las consecuencias de mis acciones respecto a los estados, ¿ya? Cómo afecta lo que yo decidí respecto a las variables de proceso que se manifiestan luego de, por ejemplo, hacer un experimento, que serían las X. ¿Ok? Entonces, dicho eso, un problema de optimización de un proceso tiene dos tipos de variables. Tiene variables de U, que son estas variables que yo puedo definir, o grados de libertad de mi proceso, y también tengo variables X, que son estas variables que yo no puedo decidir, pero requiero conocer, y cuando las conozca, ya sea mediante una simulación o porque las conozco simplemente, yo sé que cierran los balances de materia y entonces yo estoy simulando un proceso. Voy a simular, por ejemplo, voy a optimizar esta función objetivo, que por ejemplo depende de esas variables también, y por supuesto, ¿por qué no?, de parámetros que no van a ser, que la variable de decisión del optimizador no va a estar acá los parámetros porque los parámetros son fijos, habíamos definido. Y acá aparece esta nomenclatura sujeto a, y ahora aparecen dos tipos de restricciones, ¿ya? Unas restricciones que son las restricciones de igualdad, ¿ya? Y unas restricciones de desigualdad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo
optimización de procesos, las restricciones de igualdad generalmente, casi siempre, están relacionadas con el modelo del proceso. Están directamente relacionadas, porque de otra forma yo no podría ser capaz de transformar mis decisiones en consecuencias. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque no sé dónde voy a aplicar mis decisiones. Entonces, ¿cómo sé dónde voy a aplicar mis decisiones? Mediante esta relación de igualdad que está ahí. ¿Ya? Y existen también restricciones de desigualdad que son muy importantes, ya que estas restricciones de desigualdad me dicen los límites donde yo puedo trabajar. Entonces están relacionadas, como aparecen los videos, con seguridad, están relacionadas con calidad, y muchos etcétera que tienen que ver con el marco donde yo me voy a poner. No existe ninguna optimización de procesos que no tenga restricciones de desigualdad, porque la física me impone condiciones que tengo que cumplir, ya sea por materiales, ya sea por normativas, si es que estamos hablando de legislación, etc. ¿Vale? Entonces, yo quisiera hacer esto mismo, pero, o sea, resolver este mismo problema ahora restringido, pero ahora utilizando la misma idea anterior, o sea, transformar y luego aplicar un método de optimización. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces acá me voy a saltar harta parte de la teoría, y entonces les voy a contar lo primero. ¿Qué es la optimización secuencial? La optimización secuencial básicamente es una forma de entender la optimización que se parece mucho a como nosotros, como si nosotros estuviésemos en el laboratorio aplicando, por ejemplo, los resultados que aprendimos, el método de diseño experimental que aprendimos en ADI, que es básicamente aplicar unas condiciones de operación. En ADI nosotros teníamos esto: yo aplico unas condiciones de operación, y yo las conozco, estoy ahí yo, ya aplico estas condiciones de operación, las aplico a un proceso experimental. Y a partir de eso voy a obtener información relevante que la voy a transformar, por ejemplo, en una función j que va a ser una función objetivo. ¿No es cierto? Y a partir de eso, yo puedo, por ejemplo, si esto hago un diseño experimental, imagínense que esto tiene dos elementos, tiene cardinalidad 2. Tengo un U1 y un U2. Entonces yo hago un diseño experimental 2 elevado a 2, y a partir de esto obtengo un modelo, y a partir de esto digo cuáles son los mejores valores, y a partir de esto utilizo la pendiente de máximo ascenso, y digo cuál es el siguiente que tengo que aplicar en el proceso, en el experimento. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Si tengo la posibilidad de aplicar nuevos experimentos, utilizo esta nueva información y aplico acá. ¿Vale? Si observan, cada vez que yo aplico mis decisiones en mi experimento, en un experimento real, en el laboratorio o en la industria, lo que yo estoy haciendo es resolver este problema. Porque para obtener experimentalmente los valores de variables que me permiten tomar decisiones, se tienen que cumplir los balances de materia, energía y relaciones adicionales que describen la físico-química y la cinética y los fenómenos de transporte que hay detrás de eso. ¿Ya? Entonces, el método de optimización secuencial sigue esta lógica, considerando solamente aquellas variables que yo puedo manipular, experimento, obtengo información y analizo y actualizo. Eso básicamente es el concepto de la optimización secuencial. ¿Ya? Entonces voy a volver ahora al problema de optimización. Teníamos un j aquí de u, x, alfa, sujeto a, f de x, u, bueno, u va a ser el mismo para que esté en el mismo orden. U, x, alfa igual 0, y aquí tenemos un x de g de x, u, alfa menor o igual que 0. ¿Vale? Lo mismo, tenemos exactamente el mismo problema de optimización. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos aplicar nosotros esta idea en el método del método secuencial? ¿Cómo podríamos transformar este problema de optimización en una representación que tome en consideración el método secuencial de optimización?
Entonces, básicamente nosotros diríamos, yo sé que existen tipos de variables que son independientes, las variables U, que yo voy a tener que tomar decisiones en un experimento, y aquellas variables de decisión X que yo voy a obtener luego de hacer el experimento. Dicho de otra forma, entonces, cada vez que yo realizo el experimento, lo que hago es resolver el modelo, y cuando yo, como les comentaba, resuelvo este modelo, lo que estoy haciendo es obtener esto, las consecuencias de mis acciones, ya que sería x de u. O sea, todo este x de u se puede expresar como, dado un valor de u, experimento o resuelvo el sistema de ecuaciones con el fsolve, con cualquier método que obtenga, y obtengo el valor de x. Entonces, si yo tengo esa idea en mente, este problema de optimización se puede transformar en este otro problema de optimización, donde yo solamente voy a observar aquellas variables que yo puedo mover, no aquellas que no puedo mover, pero me voy a asegurar que las que no puedo mover las calcule mediante la simulación de ese modelo. Entonces, esto que está acá corresponde a la simulación del modelo. Y claro, tomando eso en cuenta, como yo estoy simulando, esto siempre se va a cumplir, porque estoy simulando, porque estoy resolviendo el problema de la simulación, y por lo tanto, al obtener un f a la menos 1, me estoy asegurando que este x solución cumple para cada valor de u, que el x solución hace que eso sea igual a 0, siempre. Por lo tanto, esto siempre se va a cumplir. Y como siempre se va a cumplir, lo puedo sacar del problema de optimización, porque siempre voy a estar ahí, y entonces simplemente puedo dejar las restricciones de desigualdad. Y queda así. ¿Ya? Entonces, este problema de optimización secuencial es con el que nosotros vamos a trabajar en este curso. Y ahora, si yo quiero resolver este problema de optimización secuencial, requiero aplicar algoritmos, y entonces necesito hacer una transformación, que era lo que habíamos conversado para el caso no restringido. ¿Ya? Y para el caso no restringido habíamos dicho que la transformación estaba dada por las condiciones necesarias de optimalidad. ¿Ya? Y en este caso las restricciones necesarias de optimalidad, ¿se acuerdan cómo son? En el video hay una interpretación súper interesante que se la copié al profesor Larry Bigler de Carnegie Mellon, y que básicamente deja de ver las cosas como simplemente ecuaciones y las transforma en balances de fuerza. ¿Ya? Si no la han visto, si no lo recuerdan, vuelvan a verla, ¿ya? Porque es creo que está bastante clara cómo se hace esta interpretación de condiciones necesarias de optimalidad para problemas restringidos. Yo simplemente me voy a ir por la parte más fome, que es el resultado para seguir avanzando. Entonces, la transformación, que el primer paso, al igual que cuando tenemos una optimización en una sola, cuando no tenemos restricciones, ninguna, ni de igualdad ni de desigualdad, parte por las condiciones necesarias de optimalidad, y súper sencillo, las condiciones necesarias de optimalidad de este problema es la derivada del lagrangiano respecto a u tiene que ser igual a 0, y el lagrangiano es una composición de la función objetivo más unos términos que se llaman multiplicadores de Lagrange. Vamos a ponerlo con una sumatoria, porque es cada uno de ellos. Términos de uno, por ejemplo, si tengo ng restricciones de desigualdad, sería un multiplicador de Lagrange de la restricción iésima multiplicado por el valor de la restricción iésima. ¿Ya? Y cuando yo aplico la condición de estacionariedad, que se llama, que está resaltada en celeste, al lagrangiano, que es la definición esta que yo les comentaba, queda finalmente que eso es gradiente respecto a la variable de decisión, que como estamos trabajando con el método secuencial, simplemente es u de j más mu traspuesto por gradiente de g con respecto a u. ¿Ya? Y ese mu traspuesto, esa notación matricial ahora, no es otra cosa que la sumatoria de la misma sumatoria mu sub i por delta u gi. Es lo mismo, porque es básicamente aplicar la derivada a una suma, que es la suma de las derivadas. ¿Ya? Eso es lo mismo. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, al hacer
esa expresión, la tenemos acá, que voy a tener que delta U del lagrangiano es igual a el delta U de J más mu traspuesto por delta U de G, y eso tiene que ser igual a 0, obtenemos algo que se parece mucho, algo que es muy parecido a esta simulación. Vamos a poner acá G de unas incógnitas que es igual a 0, porque esto pasa, dejamos de trabajar con un problema de optimización y lo transformamos en un problema de simulación. ¿Ok? Entonces ahora si yo hago el análisis de grados de libertad de este problema de simulación, observo que, primero, si U tiene todas estas posibles, tiene todas estas dimensiones, NU, ¿vale? Entonces tengo como incógnitas los valores de U, que no conozco. ¿Que cuántos son? NU. Pero acá, si observan, yo derivé con respecto a U, por lo tanto tengo tantas ecuaciones como derivadas tengo. Y el gradiente, en este caso, sería de lagrangiano, vamos a ponerlo acá, de lagrangiano a de U, y lo último sería de lagrangiano a de UNU. Ah, entonces súper bien, porque tengo NU incógnitas y tengo ecuaciones NU. Entonces podría tener un sistema cerrado que me diera como resultado el U asterisco. Pero el problema es que aparecen estas incógnitas que están subrayadas con celeste y que se llaman multiplicadores de Lagrange. Entonces acá yo tengo, en esta vamos a poner 1, que está acá, G1, tengo como incógnitas U y tengo como incógnitas los multiplicadores de Lagrange. Y ahora sí, el análisis de grados de libertad de esta simulación, que lo podría resolver con el método, con el FSOL, sería las variables que serían U y mu, que son NU, valores de U, y NG, valores de mu de los multiplicadores de Lagrange. O sea, tengo NU más NG, y tengo como ecuaciones solamente NU. Por lo tanto, los grados de libertad son NG. NG. ¿Qué me indica eso? Que tengo que buscar otras ecuaciones más. Entonces, esta ecuación que le llamamos ecuación de estacionariedad, la dejo reservada para el sistema de ecuaciones que estoy intentando llegar. Y entonces, las otras ecuaciones que me faltan son las ecuaciones de factibilidad y complementariedad, ¿ya? Que se llama holgura complementaria, complementary slackness, varios nombres para la misma ecuación. Y que básicamente, y aquí nuevamente, si quieren saber de dónde viene, revisen el video. Que te dice lo siguiente: para cada multiplicador de Lagrange, de cada restricción, porque fíjense que necesito NG ecuaciones, tengo dos posibilidades. O eso es 0 cuando G de I es menor que 0, la restricción está inactiva. Entonces tengo un escenario, vamos a poner escenario A, o el escenario B es mu I es mayor que 0 cuando G de I es igual a 0, restricción activa que se llama. ¿Ya? Entonces, mediante este sistema de ecuaciones que es súper complicado de resolver, ¿ya? Pero mediante este sistema de ecuaciones que está compuesto por el sistema de ecuaciones 1, que son NU ecuaciones, y esto, porque esto es para todo I que vaya desde 1 hasta NG, ya que es lo mismo, bueno, básicamente son complementarios, así que o aplica uno o aplica el otro. Entonces, para todo I que vaya desde 1 hasta NG, yo tengo entonces que los grados de libertad son 0, porque agregué NG ecuaciones y no más incógnitas. Y ahora, para saber si es que esto está bien o no lo está, existen lo que se llaman las restricciones de factibilidad primal y dual, que es básicamente al resultado al que lleguemos tiene que cumplir lo siguiente: GI tiene que ser menor o igual que 0 y mu I tiene que ser mayor o igual que 0. Esas son condiciones que tienen que cumplirse. O sea, mi solución, porque puedo tener más de una solución, de hecho acá es así, para saber que estamos en el óptimo tenemos que estar en la región factible, y eso se cumple de esa manera. ¿Ok? Entonces,
yo puedo decir, entonces todas estas ecuaciones que están acá se pueden transformar en un G2 que tiene los mismos valores de U que están metidos dentro de las restricciones y los mismos valores de mu. Y eso también es igual a 0. Entonces, dicho todo eso, usted llega al final a algo como esto, que mi sistema de ecuaciones es G1, U, mu igual a 0, G2, U, mu igual a 0. Y eso es lo que se tiene que cumplir. ¿Ya? Y eso es, podemos dejarlo así como un G grande, que tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Entonces, la primera parte está hecha, que es transformar desde un problema de optimización hasta una simulación. Y ahora el problema es cómo diablos se resuelve esta simulación, porque es difícil, es súper difícil. Entonces, para eso, en el video que comentaba Diego, que es el penúltimo antes que yo les comentara, que entiendo que es el penúltimo antes de la optimización de proceso, los algoritmos intentan resolver ese sistema de ecuaciones. Pero el problema de eso es que hay que resolver algo que es muy complejo y que está dado por este modelo, que lo voy a marcar con celeste ahora, que es como una especie de, si es que pasa esto, entonces esta es la igualdad, si no está esta otra, la igualdad. Entonces es un modelo que es bastante complejo, ¿ya? Entonces, los distintos algoritmos que están implementados en MATLAB, y que básicamente intentan aportar a la solución de esto, están basados en dos conceptos que son súper clásicos en teoría de optimización, en métodos numéricos de optimización, perdón. Uno es un concepto que se llama set activo. ¿Ya? Y el set activo básicamente te dice, mira, como yo tengo como incógnitas las variables de decisión y los multiplicadores de Lagrange, entonces propon lo siguiente, propon unos iteradores iniciales, de U, por ejemplo. Digo yo voy a decir que mis iteradores iniciales de U van a ser U0 y voy a decir que para calcularlos de, vamos a hacerlo uno, voy a tener un U0 y un mu0. ¿Ya? Y la idea sería resolver este sistema de ecuaciones que está acá. Pero aparte, lo que voy a hacer es de antemano me voy a decir cuáles son aquellas restricciones que están acá, que las voy a llamar entonces restricciones inactivas, o sea, todas las que pertenezcan a todas aquellas restricciones que yo diga que van a ser inactivas, van a tener como consecuencia que el G es menor que 0, y voy a decir que el resto van a estar en el lado de las activas, o sea, van a ser igualdades. ¿Ok? Y entonces yo voy a decir, por ejemplo, que el set activo, voy a decir que voy a tener del conjunto de todas las restricciones, unas van a estar inactivas y las otras van a estar activas. De manera arbitraria puede ser. Entonces cuando yo hago esta definición, de inmediato los mu0, todos los que están relacionados con las restricciones inactivas son 0. Estos están todos los mu-i cuando G estamos dentro de las inactivas. ¿Ok? De inmediato aparece eso. Y la gracia que tiene eso es que los mu0 son mayores que 0 para los mu-i que pertenecen a las restricciones activas, pero las restricciones activas generan restricciones de igualdad, que lo que hacen es reducir el tamaño de este... Perdón, las restricciones de igualdad que están acá, sí, ahora sí, perdón. Las restricciones de igualdad que están acá, lo que hacen básicamente es... se pueden utilizar para resolver el sistema de ecuaciones, básicamente. Eso es. Más que... O sea, se agregan entonces como solamente... Perdón. Solamente, vamos a marcarlo con rojo las que se agregan, estas restricciones de igualdad extra. Y se resuelve un sistema de ecuaciones que tiene restricciones de igualdad dadas por estas restricciones activas. Y el otro método que hay, que está este está en MATLAB y se llama Sequential Quadratic Programming, porque el método de Newton que se aplica acá se llama de esa forma, set activo con Sequential Quadratic Programming. Y luego ustedes tienen el otro método que aparece hasta el final de las PPTI del video, que se llama el método de punto interior. Que en ingeniería química ha dado súper buenos resultados, porque hay un algoritmo que hizo el grupo de investigación de Larry Bigler, que se llama el algoritmo se llama IPO, que es
Interior Point Optimization, que básicamente lo que hace es transformar el problema, y en vez de resolver un problema como este, que es muy difícil de resolverle, yo les decía, vamos a poner de nuevo acá x de u y alfa, sujeto a g de u, x de u y alfa, y en vez de utilizar de resolver este problema, que es muy difícil, como les decía, es complejísimo resolverlo, copiar. Entonces, en vez de resolver ese problema que es muy difícil de resolver, lo que hace es resolver un problema aproximado mucho más sencillo, que está en MATLAB, por supuesto. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Aquí el método de punto interior. Ahí está, ahí apareció. Y lo que hace básicamente el método de punto interior es decir, ok, yo no puedo resolver este problema y entonces lo que voy a hacer es que voy a resolver un problema donde no exista eso. Y tú dices, pero ¿cómo si el problema es restringido? Bueno, pues no va a existir. ¿Y dónde va a estar entonces como más seguro que resuelva un problema que es no restringido? Lo voy a agregar al término de la función objetivo. Voy a agregar la función objetivo que se llama. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿cómo? Si básicamente, si yo hago esto es otro problema completamente distinto. Ya no existe el sujeto A. Yo digo, sí, no existe. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer que la función objetivo sea muy poco atractiva o imposiblemente atractiva cuando no se cumple la restricción. Y para eso entonces lo que voy a hacer es que voy a sumarle un término. Recuerden que yo estoy minimizando y cualquier cosa que es grande no me sirve. Entonces le voy a sumar un término y voy a poner acá una función que le voy a llamar phi, que la puedo definir yo, que va a evaluar a la función restricción de desigualdad. Y entonces yo puedo decir que phi va a ser infinito, por ejemplo, cuando g es mayor que 0. Voy a poner ahí de nuevo, perdón. Vamos a escribirlo bien. Cuando g es mayor que 0. Y un valor finito, y va a ser un valor, por ejemplo, finito, un valor negativo, de hecho. Un valor, entonces, y de otra forma va a ser, por ejemplo, g, u otro valor, cuando g es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, en las PPT ustedes pueden notar que esa función puede ser un logaritmo natural, pero también hay otras ecuaciones que se utilizan, un logaritmo natural de menos la función, la restricción, y básicamente resolver este problema es equivalente a resolver un problema de optimización sin restricciones que tiene simplemente esta condición. Voy a ponerle así un J' ahora porque el J' está dado por la derivada de todo eso. Y eso igual a 0. Y ese lo aplicamos con el F sol. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en MATLAB? Si es que nosotros queremos trabajar con este método, entonces tenemos que agregarlo en el campo de opciones, el algoritmo IPOpt. Y si es que queremos, vamos a trabajar con el método de programación secuencial cuadrática, entonces tenemos que indicarlo en las opciones de optimización. ¿Ya? Una pregunta clásica es, ¿y cuándo tengo que aplicar cuál? Cuando el otro no funciona, básicamente. A estas alturas del curso lo único que podemos decir es eso, porque la optimización es un problema muy complejo de resolver, y por lo tanto el algoritmo bueno es el algoritmo que funciona, ¿ya? Les voy a enseñar a hacer las modificaciones correspondientes en MATLAB, ¿ya? En resumidas cuentas, entonces, el problema de optimización se parece mucho, como decía Sebastián, al problema a la materia del primer certamen, y lo único que hacemos nosotros es un paso intermedio donde transformamos esa minimización, que no sabemos cómo trabajar con ella, en un problema de simulación, que ya sabemos trabajar con él, ¿ya? Eso es más o menos como un repaso súper rápido de todo del video, y en particular enfocado en la parte de optimización con restricciones. ¿Más dudas? ¿Queda claro? ¿Hay otra cosa que no quede clara? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Oh, muchas gracias, profe. Ya. Ya, entonces,
yo quería llegar a este problema, que les pedí si lo podían revisar. Yo estaba ahí anotando algunas cosas, pero mejor lo vamos revisando. ¿Ya? Ustedes tienen el enunciado, al igual que en los otros videos, esto yo se los voy a subir luego, ya está el enunciado, ya está la resolución, ya está todo. La idea es que lo intentemos hacer todos y todas juntos en este rato, ¿ya? Entonces, básicamente, el problema que aparece en el enunciado te dice, mira, nosotros tenemos un reactor que se puede modelar como un CSTR, ¿ya? Y ese reactor que se puede modelar como un CSTR produce un compuesto B a partir de una materia prima A, mediante la reacción química que aparece ahí, ¿ya? Entonces, dice que el compuesto B se utiliza como intermediario en reacciones químicas, por lo tanto es un reactor que el producto es lo que queremos maximizar, o lo que es lo mismo maximizar la conversión, como aparece un poco más adelante. Dato, te comentan que a este proceso se alimenta una cantidad de materia prima A equivalente a 5.000 galones por hora. Ese es el dato que nos entrega. ¿Ya? Y esa materia prima A viene a 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, y viene con una concentración CA0. Luego te dice, debido a que B es un compuesto termolábil, un compuesto que se ve, que puede verse afectado por altas temperaturas, la temperatura de operación no puede superar los 65 grados Celsius. O sea, tenemos una restricción entonces que dice que la temperatura de operación tiene que ser menor o igual a los 65 grados Celsius. ¿Ok? Luego te dice, pero igual la alimentación del reactor se precalienta pasando por el intercambiador de calor, representado por ese símbolo que está en el diagrama que yo les dibujé acá, y el reactor se puede asumir adiabático, por lo que su temperatura de operación es igual a la temperatura de entrada, ya que, un dato importante, no hay efectos térmicos en esta reacción, ¿ya? O sea, la temperatura de 2 y la temperatura de 3 son la misma, debido a que no hay efectos térmicos y que el sistema no tiene intercambio calórico, ¿ya? Ok, entonces te dice que básicamente el dato que nos entregan es que la temperatura 3 es igual a la temperatura 2. Ok, y luego te dice al intercambiador de calor, por otro lado, ingresa un flujo de operación, o sea, un fluido calefactor, perdón, que está a 70 grados Celsius y por condiciones del proceso, la temperatura de salida es 30 grados Celsius. ¿Ya? Es un dato. No puede ser una temperatura distinta. Por lo tanto, el intercambio calórico en este caso está directamente relacionado con cuánto fluido calefactor yo lo puedo agregar acá, y de tal forma de que esto se mantenga en 30 grados Celsius. ¿Ok? Entonces dice, el caudal de servicio entonces es el encargado de regular esta temperatura que ingresa al reactor. Entonces te dice que la temperatura T3 o T2, o simplemente T, o T de reacción, si queremos, afecta directamente a la conversión del reactor, ¿no es cierto? Porque es de esperar que si aumentamos la temperatura, si se hace más grande, entonces las moléculas de A van a tener mayor actividad y hay mayor probabilidad de colisión entre ellas, y por lo tanto va a haber mayor probabilidad de producir el compuesto B, que es el compuesto de interés, ¿ya? Y la otra forma de mejorar la conversión, o sea, podemos decir que es de esperar que si la temperatura aumenta, la conversión XA, que ustedes yo entiendo que utilizan esa nomenclatura, también aumenta, como está transformada la conversión, la tasa de cambio de A a B. Y aparte hay otro dato que nos entregan que es relevante, y es que la otra forma de aumentar la conversión es aumentar el tiempo de residencia. Y para aumentar el tiempo de residencia, lo que nosotros podemos hacer es, si es que el flujo está fijo, igual a 5.000 galones, lo otro que podríamos hacer es intentar buscar, este es un problema de una mezcla entre operación y diseño, un volumen que mejore las condiciones de salida, ¿ya? Pero este volumen, dice, no puede ser mayor a 100 metros cúbicos. Aquí tenemos el otro dato que nos interesa, ¿ya? Entonces tenemos que una temperatura de operación tiene que ser menor o igual a 65 grados Celsius, y aparte nos dicen que el volumen del reactor no puede ser menor, no puede ser mayor o igual a 100 grados, perdón, a 100 metros cúbicos. ¿Ok?
Entonces estamos en la etapa de desarrollo y la idea es definir la temperatura de entrada del reactor, T2. Y también nos piden definir el volumen del mismo, de tal forma de minimizar los costos. Entonces, todo esto para minimizar costos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los costos anualizados del proceso? ¿Y cuáles son los costos anualizados del proceso? De acuerdo al enunciado, nos dicen que el costo anualizado del proceso es igual a un costo de la construcción del reactor más un costo de la construcción del intercambiador de calor, que también estamos en la etapa de desarrollo, multiplicado por un factor de anualización, que se llama, que es básicamente cómo transformamos un costo un costo fijo a un costo variable, lo amortizamos en el tiempo, o lo anualizamos en el tiempo, más un costo de operación que en este caso está dado por el calor que se está intercambiando. Entonces queremos minimizar los costos anualizados, que están definidos mediante esta ecuación que está acá, y para eso tenemos que encontrar la temperatura y el volumen del reactor, de tal forma de que eso sea mínimo, y aparte hay un comentario extra que nos dicen que la conversión tiene que ser mayor o igual a 75%. Esos son los datos que nos están entregando, o sea, al menos un 75%. ¿Ok? Entonces, aquí hay varias preguntas que nos hacen en el problema y hay varios datos que nos entregan, pero básicamente, y hay unas ecuaciones que las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, porque son datos simplemente, pero básicamente lo primero que nos piden es, y aquí viene un poco con respecto a lo que aparece en el video, este tutorial del ejemplo que les envié a mitad de esta semana, y es que si nosotros quisiéramos resolver un problema de optimización, ya que me voy a adelantar un momento, voy a poner acá un cuadrito de spoiler. El problema de optimización claramente lo podemos entender como cambiar unas variables de decisión, no sé cuáles son todavía, y la idea es llegar a las variables de decisión con el modelo y el análisis de grados de libertad, que minimicen, en este caso, el costo anualizado del proceso, este CAP que habíamos definido ya, ¿no es cierto? Sujeto a tres cosas: que la temperatura tiene que ser menor o igual a 65 grados Celsius, que el volumen tiene que ser menor o igual a 100 metros cúbicos y que la conversión tiene que ser mayor o igual a 0,75. Esas son las tres cosas que necesitamos mantener cuando nosotros definamos este proceso. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo a a lo que les comentaba en las hojas anteriores, nosotros cuando teníamos un problema de optimización, desde el punto de vista secuencial, nosotros teníamos esto que estaba acá, J de U, X de U y alfa, U, y aquí tenemos un G de U, X de U y alfa, menor o igual que 0. Entonces, esta notación que yo les comentaba, que es el X paréntesis U, que es equivalente a calcular en el problema de optimización las consecuencias de mis decisiones, es equivalente para el problema que vamos a intentar resolver en, mediante un valor de mis variables de decisión o mis grados de libertad, obtener el valor del CAP, de la temperatura, del volumen y de la conversión. Y esto todo es equivalente a este X de U que está allá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa transformación? Habíamos dicho que era mediante una simulación. Entonces, en la estrategia que nosotros tenemos que proponer para resolver un problema de optimización, la primera parte está en hacer el modelo y hacer el análisis de grados de libertad. El modelo, ¿por qué? Porque nos va a decir de qué forma es el modelo que vamos a resolver para hacer esa transformación. ¿Y por qué el análisis de grados de libertad es importante? Porque nos va a decir cuáles son las variables que yo puedo modificar y por lo tanto aquellas que van a estar representadas ahí, en el problema de optimización, como las variables a iterar. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, con el modelo y los grados de libertad, lo que nosotros debiésemos tener es ese modelo donde tenemos
esta forma, y a continuación la idea es entonces que este modelo me permita obtener, para este caso en particular, costo anualizado de la producción, los valores de la temperatura y el volumen, y el valor de la conversión. ¿Ok? Y una vez que tenga eso, planteo el problema y lo resuelvo. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la estrategia siempre es el modelo y los grados de libertad, por supuesto, leer la función objetivo. ¿Okay? Entonces, el modelo de este proceso ahora, porque estamos resolviendo un proceso, implica que tengo que encontrar cada uno de los elementos que aparecen ahí. Entonces, vamos a partir por ejemplo, el costo anualizado de producción, que estaba dado por un costo del reactor. Y aquí tenemos otro término, voy a dejarlo acá, CR, más CHE por A más CQ. Entonces analicemos los términos que aparecen ahora ahí, porque necesitamos entonces una expresión que nos permita calcular el CAP. Entonces este CAP que está ahí, es una variable que se llama función objetivo, tiene el costo del reactor, y el costo del reactor está dado por una constante, que en este caso es 20.000, 2 por 10 elevado a 4, por el volumen elevado a 0.85. El volumen está en metros cúbicos. El CHE, perdón, el costo del intercambiador de calor, es 1,2 por 10 elevado a 4 por el área del intercambiador de calor elevado a 0,57. ¿Ya? Y entonces el área acá está dada está en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces básicamente nosotros no conocemos el área, no aparece en ningún lado. Ok. Es un tema ahí que tenemos que considerar. ¿Ok? Entonces, si seguimos avanzando, o sea, nosotros podríamos decir acá, vamos a intentar hacer un análisis de grados de libertad inicial para ver cómo está este modelo que estamos intentando resolver, y entonces tendríamos como variables el costo anualizado, que es la función objetivo, tendríamos el costo del reactor, el costo del intercambiador de calor y el costo del calor. Y como ecuaciones, tendríamos la ecuación de la función objetivo, la que la define. Tendríamos la ecuación 2, que da cuenta de cómo se calcula el CR. Y tendríamos la ecuación 3, que sería cómo se calcula el costo de intercambiador de calor. Y aparte aparecería, y aquí se me olvidó agregar, dos variables más, perdón, el volumen, porque no lo conocemos, y el área de transferencia de calor, que tampoco lo conocemos en los datos que aparecen. ¿Ok? Entonces, en resumen, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, tengo 3 ecuaciones, por lo tanto los grados de libertad para este problema son 4, 7 menos 3. ¿Cuáles son esos 4? Serían, la función objetivo nos permite determinar el CAP, la ecuación 2 nos permite determinar el costo del reactor, la ecuación 3 nos permite determinar el costo del intercambiador de calor, y entonces, creo que conté mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Esto eran 6, por lo tanto acaban 3. Y entonces las 3 variables que me quedan por definir serían el costo del calor, el volumen y el área. Entonces seguimos, y entonces decimos, ok, pero de acuerdo a lo que a mí me habían comentado, yo requiero un modelo que me permita calcular el CAP, ya lo tengo. Me faltan los grados de libertad, pero eso ya está listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular quizás un modelo que me permita ahora determinar el XA, puesto que no aparece en este análisis de grados de libertad que todavía tenemos acá, y entonces podría plantear un modelo para la equidad y al mismo tiempo también plantear un modelo para el costo de la calefacción, y el costo de la calefacción, para ser un poco ordenado, perdón, va a ser en este caso otra constante, 5 por 10 elevado a menos 6, multiplicado por el calor. ¿Qué calor? El calor, y esto está en kilojoule partido por hora. El Q. ¿Qué calor es este? El calor de intercambio de calor.
Ese es el costo que cuesta transferir el calor. Por lo tanto, si vuelvo a hacer un análisis de grados de libertad, ahora sí, me quedarían como variables nuevas el valor de Q, como ecuación, una, que es la definición del CQ, y grados de libertad entonces serían los 3 que habían antes, más 1 menos 1, me quedaría 3 igual, pero ahora estos grados de libertad sería el volumen, el área, y ahora en vez de aparecer el CQ ya no es un grado de libertad, sino que aparecería el Q. ¿Vale? Entonces, seguimos con las ecuaciones porque todavía no aparecen los otros términos que me interesan y que es justamente ese XA que está ahí. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos decir, y tampoco aparece, por ejemplo, la temperatura, ni tampoco, y el volumen ya apareció. Ya está por lo menos la ecuación. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Ya, primero, el calor está directamente relacionado con la temperatura. ¿Y cómo se relaciona el calor con la temperatura? Yo recuerdo que existen dos ecuaciones que relacionan el calor con la temperatura. La primera de las relaciones es la ecuación de diseño, y que básicamente te dice que el Q es igual al U por A, apareció de nuevo el área, bien, por un LMTD. Y en este caso este LMTD se llama LMTD-C. ¿Por qué se llama LMTD-C? Porque es una aproximación del que ustedes conocen y que es la diferencia media de temperatura media logarítmica de Chen, que se llama por eso la C. ¿Ya? ¿Y por qué se usa esa? Porque es mucho más estable numéricamente y se parece mucho al logaritmo natural partido por, o sea, la diferencia partido por el logaritmo natural. Ya, entonces este básicamente te dice que es así. Delta T1 por delta T2 más delta T1, perdón, multiplicado por delta T2 partido por 2, y eso todo está elevado a un tercio. Esa es la definición de ese término que está acá, donde el delta T1 se define como temperatura caliente de entrada menos la temperatura del reactor, la temperatura T, que es la que nosotros queremos, y el delta T2 se define como la temperatura caliente de salida menos la temperatura de entrada o la temperatura 1. O sea, esa temperatura que la acabo de borrar. Esta temperatura que está ahí. ¿Ok? Y aquí tendríamos entonces, si hacemos un nuevo análisis de grados de libertad, acá. Entonces, en este nuevo análisis de grados de libertad que ustedes tendrían, aparecería, ¿cuál sería la variable extra? Aparecería el valor de, en este caso, el LMTD lo vamos a reemplazar simplemente, y para hacer eso también vamos a reemplazar eso ahí y eso allá para que no aparezcan tantas ecuaciones. Entonces vamos a tener como variable adicional simplemente la ecuación de dice, como variable adicional va a aparecer, ahora sí, como variable adicional va a aparecer la temperatura, está por ahí, van a aparecer las temperaturas de entrada y salida del fluido calefactor y va a aparecer también la temperatura T1. El LMTD no va a aparecer porque voy a reemplazar, o sea, va a dejar de aparecer esa variable, y lo mismo con los delta T1. Y las ecuaciones, una, que es la ecuación de diseño. Y de datos, de acuerdo a nuestro análisis, los datos que tenemos son cómo ingresa el fluido calefactor, cómo sale el fluido calefactor y cómo ingresa el fluido de proceso. O sea, tenemos pH in y out y a la temperatura 1. Hay 3 datos. Por lo tanto, los grados de libertad serían en este caso los 3 que habían antes, en este caso más variables adicionales que serían 4, menos una ecuación, menos 3 datos, al final me va a quedar que los grados de libertad son 3. Pero ahora estos grados de libertad son distintos nuevamente. ¿Por qué? Porque la ecuación de diseño me permitió eliminar el calor, y por lo tanto ahora los 3 grados de libertad que tengo son el volumen, el área de intercambio calórico y el valor de, perdón, no Q, sino que el valor de la temperatura, que en este caso sería una nueva variable que aparece ahí. ¿Ya? Y entonces acá
podemos hacer lo siguiente. Todavía nos queda plantear una expresión para cerrar los balances de, o sea, para cerrar la descripción del calor, porque solamente planteamos la ecuación de diseño. Entonces también aquí podemos plantear la ecuación de balance de energía, ¿ya? Y la ecuación de balance de energía nos dice fundamentalmente que el calor también va a ser igual al flujo, en este caso sería, le vamos a poner que va a ser el flujo volumétrico multiplicado por la densidad, que el flujo volumétrico eran estas 5.000 galones por hora, multiplicado por su densidad para que me quede en base másica, por un C sub P, y acá sería básicamente la temperatura de salida, nosotros la habíamos puesto acá simplemente T, se lo vamos a mantener así, T menos T1, que es la temperatura de entrada. ¿Ya? Entonces acá tenemos un análisis de grados de libertad de nuevo, nos va a permitir llegar a lo siguiente. Variables, en este caso, tendríamos nuevas, ninguna, excepto el B0, que se puede variar. Ecuaciones, una, balance de energía. Datos, el B0, lo conocemos. Entonces los grados de libertad ahora van a ser 3 menos, más 1 menos 2, que sería una ecuación y un dato. O sea, aparecerían 2 grados de libertad. ¿Okay? Y aquí es algo súper interesante porque acá nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son los grados de libertad que quedan? Entonces me voy a acordar que los que habían en la lámina anterior era la temperatura, el volumen y el área. ¿Ya? Y entonces acá, ¿cuál es la variable que puedo eliminar? ¿Qué creen ustedes? ¿La temperatura? El área. Ya. Bien, súper. Justamente aquí están los dos puntos de vista que quiero que aparezcan y quiero que los discutamos. Porque los dos tienen razón. O la temperatura o el área. Ya. ¿Cuál creen ustedes que es? La temperatura del área. De acuerdo a esta lógica, como estamos trabajando, es de esperar que fuera la temperatura. ¿Por qué? Porque en el balance de energía que acabo de hacer, no aparece el área. ¿Sí o no? No, Como en el balance de energía que acabo de hacer no aparece el área, sería un poco raro que yo hiciera esto. Porque no existe el área en esa ecuación. ¿O no? ¿O si existe? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿La temperatura o el área? La que se va. Entonces, para resolver esa pregunta, lo que yo puedo hacer es hacer un rewind y decirles, en vez de haber hecho la ecuación de diseño, como la primera ecuación que aparece luego de la definición del QC, hago el balance de energía. Y si yo hago eso, el balance de energía me sirve para eliminar el calor. Y a continuación, en vez de plantear el balance de energía, planteo la ecuación de diseño. Y la ecuación de diseño aparece la temperatura y el área. Y cualquiera de las dos puede ser eliminada. Pero hay una diferencia súper importante desde el punto de vista de la dificultad de la optimización. Y es la siguiente. ¿Ya? Cada vez que yo elimino ecuaciones, como esa, perdón, elimino variables, perdón, como esta variable que está acá, como las variables que fui eliminando acá, lo que voy haciendo es asignar que esa variable va a ser calculada por una ecuación. Por lo tanto, pasan a ser variables dependientes, porque son calculadas por ecuaciones. Yo, por ejemplo, en resumen, y vamos a poner en resumen antes de la ecuación de diseño y el balance de energía. Antes de eso, ¿qué tengo? Tengo que, a partir del primer análisis de grados de libertad, yo definí que el costo anualizado
el costo del reactor y el costo del intercambiador de calor son variables que van a ser calculadas con ecuaciones. Por lo tanto, puedo decir que X hasta el momento está compuesto por CAP, por CR, perdón, por CHE. A continuación, definí el valor de CQ, que sería el costo de la calefacción. Por lo tanto, esto ahora pasó a ser una variable. ¿Ya? Y luego llegué a la ecuación de diseño y dije el Q ahora es una variable dependiente. ¿Ok? Pero habíamos dicho que lo íbamos a hacer antes de la ecuación de diseño. Entonces, hasta antes de la ecuación de diseño, yo tengo estas 3x. ¿Y cuáles son las variables u que tenía hasta ese momento? Entonces, hasta ese momento, hasta la ecuación de diseño, yo tenía el volumen, el área y la temperatura. ¿Ya? Y ahora yo agregué... perdón. No, sí, miento. Sí, perdón. Entonces, vamos a agregar también... Vamos a sacar de acá la temperatura porque todavía no aparecía. Aquí estaba Q. Vale, así era. Todavía no aparecía la temperatura porque estábamos antes de la ecuación de diseño. Ok, entonces, en este punto, aplicamos ecuación de diseño y balance de energía. Y al aplicar estas dos, indistintamente el orden, nosotros definimos que Q pasa a ser una variable dependiente. Ya sea con la ecuación de diseño o la ecuación de balance de energía. Y entonces, como pasa a ser una variable dependiente, ya no es una variable de decisión, las tachamos de ahí porque ya no va, y entonces ahora habíamos agregado, por ejemplo, el área, y aquí voy a poner el área o la temperatura. Miento, perdón. Aquí está la temperatura, ahí sí. Porque el área estaba acá. La temperatura. Indistintamente, o esta ecuación de diseño o el balance de energía, si lo aplico, yo voy a decir que eso me va a permitir calcular el calor. Me queda una ecuación todavía, y esa ecuación que aparece a continuación tiene el B0 que está ahí, que es un dato, ¿ya? Y ese B0 que está ahí no nos afecta en nada, porque tenemos entonces acá 2 grados de libertad, entonces tenemos que eliminar una de esas dos. ¿Ya? Y aquí ustedes me dijeron que podía ser o la temperatura o el área. Y tienen razón, pueden ser cualquiera de las dos, no las dos. Entonces para eso me voy a devolver para definir cuál es el problema de optimización. ¿Ya? Y en el problema de optimización decía minimizar CAP, que es parte de las variables X, modificando los grados de libertad, que todavía no los he definido, pero que tienen, por aquí van, por ahí va a ver lo que van a estar los grados de libertad, sujeto a 3 cosas. Sujeto a que el volumen tiene que ser menor o igual a 100 metros cúbicos, que la temperatura tiene que ser menor o igual a 65 grados Celsius, y que el XA tiene que ser mayor o igual a 0,75. Si nos olvidamos un poco del XA, que todavía no aparece, fíjense lo siguiente. Esta restricción que está acá del volumen, si es que el volumen es una variable de decisión, entonces esta restricción es una restricción lineal en la variable de decisión. Y cuando las cosas son lineales en las variables de decisión, y en este caso son restricciones límites, en este caso es el límite superior de la variable de decisión, trabajar con esa restricción es muy fácil. ¿Ya? Y entonces yo veo y digo, oye, aquí tengo que eliminar, ¿cuál de las dos va a ser mi variable de decisión? ¿O el área o la temperatura? Entonces, si yo elijo como variable de decisión la temperatura, entonces esa expresión de desigualdad también es lineal en las variables de decisión. ¿Por qué? Porque la temperatura es algo que yo tengo que iterar con el optimizador. Y por otro lado, escenario contrario, digo, no, eso no es así.
Voy a decir caso contrario. La que va a ser la variable de decisión va a ser el área y por lo tanto voy a eliminar la temperatura. Entonces, automáticamente, esa expresión es no lineal respecto al área. Porque no aparece explícitamente el área, y para calcular el área voy a tener que dividir por el LMTD y toda esa expresión que aparece en la ecuación de diseño. Entonces, ambos tienen razón. Puede ser o la temperatura a la que se va o el área, pero esa definición es clave al momento luego de determinar qué restricciones son lineales con respecto a las variables de decisión y cuáles no las son. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál creen ustedes que es la variable que tiene que pertenecer a los X? ¿El área o la temperatura? La temperatura. Si yo pongo la temperatura en el vector X, entonces U queda definido con el volumen y el área. Ah, no, al revés. El Perfecto, área súper. tiene que quedar en X y la temperatura no. Muy bien, esa es la idea. Porque de esa forma transformamos un problema que quizás es súper difícil una restricción de desigualdad que es súper compleja de resolver, en algo que es trivial, porque son los límites donde el optimizador va a buscar simplemente. Es como, no me puedo pasar más allá de 65 grados. Pero si es que yo digo que el área es el límite, ¿cuánto es el área máxima? Tendría que decir, es el área que es equivalente a 65 grados Celsius. ¿Y cuál es esa? No tengo idea. Entonces esa es una gran diferencia en este caso y es muy importante al momento de definir los grados de libertad o las variables de decisión. Entonces, dicho eso, si tienen duda, me paran en cualquier momento. Entonces voy a decir que el análisis de grados de libertad, que está compuesto al final por dos variables, va a ser, para efectos de que el problema sea más fácil de resolver, el volumen y la temperatura. Porque los límites de esos son límites impuestos sobre las variables de decisión. Esas van a ser las variables de U. Y las variables de X van a ser el costo anualizado, el costo del reactor, el costo del intercambiador de calor, el costo de Q, el Q y el área. ¿Y cuáles son las ecuaciones que se utilizan para calcular cada uno de estos términos? Bueno, habíamos dicho que para el CAP estaba, ya teníamos numeradas hasta el 3, vamos a decir entonces que acá va a estar la ecuación 4, la ecuación de diseño va a ser la ecuación 5, y la ecuación de balance de energía va a ser la ecuación 6. Entonces tenemos, el CAP se resuelve con la ecuación 1, el CR con la ecuación 2, el CHD con la ecuación 3, ecuación 4, y aquí va a ser con la 6, y esta va a ser con la 5. ¿Por qué al revés? Porque el área no aparece explícitamente en la ecuación de diseño. ¿Ya? Y entonces vuelvo a revisar mi problema de optimización, donde hasta el momento U es V y T, donde está CAP acá, donde está el sujeto A, que el volumen tiene que ser menor o igual a 100, que la temperatura tiene que ser menor o igual a 65, y ahora lo voy a marcar con rojo porque todavía no he encontrado un modelo que me permita describir esta expresión. Entonces, aun cuando estamos casi listos, porque hicimos el check, ya podemos calcular el CAP, ya podemos calcular el V y el T porque los definí como variables de decisión, me queda todavía la tarea de describir XA. Entonces, para describir XA, lo que vamos a hacer es balance de materia por componente al reactor, y de acuerdo a lo que se describe en el enunciado, la densidad es constante, y al ser la densidad constante podemos decir que esto es V0 ρ por Ca menos Ca0, aparece un término que es el término de la reacción química, ¿no es cierto? Y el término de la reacción química en este caso estaría dado por menos V, por una constante cinética, por Ca, porque es una expresión del tipo elemental de una reacción química elemental de primer orden. Y ahí, bueno, y aquí
ustedes yo creo que se manejan mucho mejor que yo en transformar esto a conversión, ¿no es cierto? Básicamente uno acá lo que hace es partido por C a 0, y entonces aparecen, bueno, algunos términos, uno hace algunos ajustes, V0 quedaría, claro, esto es la densidad. No, miento, esto aquí no va la densidad, perdone, porque si no las unidades no cuadran. Así, V0, porque V0 es metros cúbicos o galones partido por hora, y esto es kilogramos partido por metro cúbico, así que ahí me da, perdón, kilomol partido por metro cúbico, así que ahí me da kilomol partido por tiempo. Entonces divido por CA0, y aquí me equivoqué también porque hay un CA0 y aquí hay un CA porque es la entrada menos la salida. Ahí sí. 1 menos CA partido por CA0, menos VK por CA partido por CA0, y eso es igual a 0. Y haciendo los reemplazos correspondientes, de acuerdo a la definición del XA, que está dada por XA igual a 1 menos CA partido por CA0, queda al final una expresión, lo voy a pasar simplemente para no perder el tiempo acá. Entonces al final eso queda una expresión que aquí estaría el XA, y entonces me quedaría este término que está acá, que sería, pasa para allá, 1 menos XA. Entonces sería V0 por XA menos V por K por 1 menos XA. Eso pasa para allá y eso pasa para allá. Y eso es igual a 0. Y de acá se puede despejar XA. No funciona. Una expresión. Ya. Y no, pues ahí tendríamos que resolver el problema. Bueno, vamos a hacer el análisis de grados de libertad, perdón. De hecho, lo vamos a dejar acá simplemente marcado porque luego vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a hacer lo que es igual a 0. Y entonces en el análisis de grados de libertad que aparece acá, ¿cuál es la expresión extra que aparece de simplemente la última ecuación? Hay que poner el resto. Entonces, variable adicional, tenemos XA, que es la que yo quería que apareciera. El resto de las variables ya estaban determinadas antes. Ecuación adicional, una que es el balance de materia por componente. Datos no hay. Bueno, datos podemos decir el K, que el K realmente es K0 por exponencial menos EA partido por RT, que es un dato también que tenemos, así que lo vamos a asumir como conocido, porque depende de K al final. Y entonces me querían que los grados de libertad para este caso van a ser los dos anteriores, más 1 menos 1, y entonces los grados de libertad son 2, que serían el V y el T. Y ahora tengo un modelo que me permite calcular con esta ecuación, que le vamos a llamar ecuación 7, el valor de XA. XA, la cual vamos a calcular con la ecuación 7. Y entonces tenemos el modelo para resolver el problema. ¿Ya? Y este modelo al final entonces, ¿cómo queda? Tenemos funciones, el modelo para resolver el problema en definitiva. Ecuación 1, 2, que es el CAP, hasta la 7, vamos a ponerla, hasta la ecuación 7. Variables X están dadas por CAP, el CR, CHE, CQ, Q, área, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos un sistema de 7 por 7 y tenemos como variable U, como variables U, claro, V y la temperatura, que son aquellas variables de decisión. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo lo resuelva, voy a tomar las variables de decisión y voy a obtener entonces los valores de X. Y con los valores de X, ¿qué voy a hacer? Voy a poder calcular la función objetivo y las restricciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? En dos funciones. Una función, que lo voy a llamar función objetivo, y otra función, que lo voy a llamar restricción. Y solamente voy a considerar acá las restricciones que son no lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que acá no van a estar las restricciones ni de V ni de T, porque son límites de las variables de decisión.
y solamente va a estar entonces acá la que permite calcular si es que la equidad es mayor o igual a 0,75. ¿Ya? Si yo hubiese tomado un camino alternativo, que también es válido, pero es distinto las definiciones que van a aparecer, si hubiese tomado un camino alternativo y en vez, por ejemplo, de haber puesto esto mismo que aparece acá, de haber puesto esta misma definición de las variables de decisión, hubiese agregado en vez de la temperatura el área, o sea, en vez de haber puesto esa ahí, lo hubiese puesto aquí, entonces el V y el T ya no estarían, solamente el V sería una restricción de límite, y como la temperatura está restringida, pero dependería del área, entonces tendría que agregarla acá también, como otra restricción extra no lineal. ¿Ya? Por eso era tan importante lo que yo les comentaba en relación a cuál es la definición que queda al final de las variables de decisión. Entonces esta va a ser nuestro modelo final de resolución. ¿Ok? Y ahora, claro, lo que podríamos hacer para ya en la próxima sección hacer la optimización, es pensar cómo va a ser la función objetivo que vamos a necesitar, porque ya tenemos el cálculo pues ya tenemos el modelo completo que me permite calcular tanto funciones objetivo como restricciones, y cómo va a ser la restricción. ¿Ya? Y entonces, para esto, podemos ponerle un mono acá que va a ser como la representación de la función en MATLAB. En ambos casos, si aquí ponemos que acá va a estar un señor que se va a llamar optimizador, y de acuerdo a nuestro análisis de grados de libertad, le va a entregar a la restricción de la función objetivo las variables de decisión que están dadas por V y la temperatura, más por supuesto los parámetros que pueden haber, pero lo interesante es solamente conocido V y T. Entonces de acá yo quiero calcular la función objetivo. Y al final de acá yo requiero calcular la restricción, que para efectos de nomenclatura de MATLAB te dice que la restricción no lineal tiene que ser menor o igual a 0. Como XA es mayor o igual a 0,75, lo que tiene que salir de esta restricción es la expresión que cuando sea factible va a ser menor o igual que 0, lo que implica que yo voy a pasar eso para allá, y entonces va a quedar que el G va a estar definido como 0,75 menos XA. Porque cuando XA sea menor, o sea, mayor a 0,75, este término va a ser menor que 0 y va a ser factible. Entonces, ¿cómo sería esta función? Recibe los valores de U y es una secuencia de cálculo y obtiene como resultado CAP para el valor de U que entregó el optimizador. ¿Y cuál era la secuencia de cálculo? Y con esto termino. Primero habría que calcular, como conozco V, primero calcularíamos el CR, porque el CR habíamos dicho que era solamente función de V, o sea, lo podemos calcular de inmediato. Necesito calcular el área. ¿Por qué? Porque con el área voy a poder calcular el CHE. Entonces, ¿qué podría hacer? Resolver el sistema de ecuaciones de 7 por 7 y con eso voy a poder calcular todo, o buscar una secuencia de cálculo. Entonces, la secuencia de cálculo la voy a escribir y se las voy a mandar con este PDF que hasta acá vamos a quedar, y en la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a partir de la secuencia de cálculo aplicando la optimización. ¿Ya? Entonces, en media hora les mando el PDF, revísenlo, donde se observa cuál es la secuencia de cálculo que vamos a usar, y a continuación les voy a mandar un archivo main con los parámetros ya listos para no perder tiempo en eso. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces nos vemos en un ¿Puedes ratito. repetir la última? Sí, que les voy a mandar en un momento, media hora más, este PDF que estoy haciendo acá, Sebastián, y les voy a mandar también este PDF con la secuencia de cálculo que vamos a utilizar. ¿Ya?
Y vamos a Ok. seguir trabajando a partir de la secuencia de cálculo, Ok, ¿ya? Y ahí podemos comentar un poco más qué significa eso. ok. Dale, nos vemos en un ratito más. Chao, profe. Profe. Ya, chao, chao.